Gracias. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Vamos a ver. Nosotros, y hablo de Ciudadanos, somos un partido que hemos sufrido muy recientemente el embate de situaciones de este cariz y además con un impacto notable. Y el hecho de que nosotros hayamos suscrito, igual que el Partido Popular, suscribió el Pacto por la Estabilidad Institucional, porque evidentemente pues es una preocupación que es común a todos los partidos políticos. Ahora bien, nosotros tenemos que ser serios en el planteamiento, ¿no? Primero tengo que plantear una cuestión. En la anterior legislatura, Ciudadanos pues tuvo un problema con una de las concejalas que se fue a concejala no adscrita y en ese momento pues no hubo absolutamente ninguna sensibilidad por parte de Cambiemos o del Partido Socialista para establecer una moción de estas características. Más al contrario, yo sí que recibí algunas bromas al respecto, ¿no? Porque se veía como un tema de debilidad a un determinado planteamiento. Esto fue así porque lo viví en primera persona, ¿no? Entonces, ahora me llama poderosísimamente la atención pues estos planteamientos tan dignos cuando hace fechas recientes pues no eran así. Si nosotros nos leemos el pacto y por tanto son las cuestiones, nosotros exigimos el cumplimiento del pacto y nosotros nos ajustamos al pacto. El acuerdo tercero de la adenda 3 del Pacto de Estabilidad Institucional dice, abro comillas, ha sido doctrina reiterada del Tribunal Constitucional la imposibilidad de remover de su cargo representativo a aquellos representantes institucionales cuya representación ha sido conferida directamente por el cuerpo electoral, aun cuando han abandonado o han sido expulsados del partido político que los presentó. Con otras palabras, quien ha sido elegido directamente por sufragio universal por el pueblo no puede ser separado de la titularidad otorgada por el pueblo. Cierro comillas. Esto es el pacto al que ustedes hacen mención. ¿Por qué se pone de manifiesto esto? Porque nuestra democracia es representativa. ¿Qué significa que la democracia es representativa? Que la legitimidad del representante deriva precisamente de la titularidad otorgada por el pueblo en elecciones. Y esta es nuestra doctrina constitucional porque somos una democracia parlamentaria que está basada en el mandato representativo, no es un mandato imperativo, ¿no? El mandato imperativo pues es el que derivaría de algunos estados en los que existe una partitocracia, bien de uno o de varios partidos políticos, y por tanto los representantes pues simplemente son meros instrumentos que no tienen decisión, que no tienen conciencia, que no tienen más que seguir los mandatos o los criterios del partido político. Y bueno, pues son democracias orgánicas que son conocidas por todos, pues por ejemplo la República Popular China, ¿no? O muchas situaciones, o lo que ha sido aquí en España con las Cortes Generales de Franco en un momento determinado. Existe muchísima jurisprudencia en el sentido de que la democracia representativa supone que en el momento que el representante toma posesión, en este caso en administración local, del acta de concejal, pues en él reside la representación, no en el partido, en él. Esto es nuestro sistema constitucional. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es lo que hay. Y hay multitud de sentencias. Entonces, el decir que no es legítimo el representante, y yo les digo, ¿dónde realmente cabría la posibilidad de establecer una remoción de dicho cargo representativo? El propio pacto es muy claro. Por ejemplo, en aquellos nombramientos que derivan de designaciones, por ejemplo, de partidos políticos. Por ejemplo, en el Senado, las designaciones de senadores por las comunidades autónomas. Nosotros, como ciudadanos, hemos recibido pues, situaciones de abandono de senadores que han sido adscritos por designación de partidos políticos y estos sí podrían ser removidos. Pero y existe también jurisprudencia en el sentido de que no se pueden establecer escenarios coercitivos o de coacción que impliquen la remoción del representante otorgado de la representación otorgada por nuestra representación, el tipo de representación que tenemos nosotros en España en este momento. Luego, hablar de ilegitimidad no es correcto, no es correcto, ¿no? Si tenemos que hablar de ilegitimidad, y a mí lo que sí me gustaría es que si vamos a poner sobre la mesa todas las cosas, no busquemos un planteamiento totalmente parcial, ¿no?
Porque es que aquí han ocurrido más cosas que parece ser que no son importantes, ¿no? Y que implica también, si hablamos de traiciones a cuerpos electorales, y ahora mismo pues yo lo que estoy viendo es un cierto altruismo y solidaridad en relación con los votantes de determinadas formaciones, en este caso, pues ahora con los votantes de Vecinos por Collado Villalba, y yo me pregunto qué pasa con los votantes, ahora voy a ser yo solidario también, de Podemos, por ejemplo, ¿no? Cuando hemos tenido una sentencia reciente de 28 de diciembre de 2020 que declara la nulidad del proceso electoral, el resultado de las elecciones primarias, donde dice, abro comillas, se asume la conclusión del fiscal según el cual el partido político Podemos vulnera el 23.2 de la Constitución, manipulando el resultado de las urnas, no solo controlando el censo y acreditación de los votantes, sino los tiempos de las urnas estaban abiertas, provocando de esa manera alteración de los resultados. Como consecuencia de eso, pues tenemos candidatos que han ocupado de forma fraudulenta posiciones que han terminado en representación. Y además se ha privado de derecho de sufragio pasivo a determinadas personas, militantes, afiliados de determinada formación y desde luego, aquí sí que yo también hablaría de situaciones ilegítimas, ¿no? Que también tendrían en coherencia que exigir por parte de todos la correspondiente dimisión, ¿no? Y me refiero pues al candidato de la formación Podemos, ¿no? Además, aquí hay representantes, por el caso del señor Díaz Tomásic, que en su momento, presentando con Aura Villalba, pues fue uno de los perjudicados precisamente por esa irregularidad en los procedimientos. Entonces, ahora también llama la atención pues la parcialidad y la escasa memoria, ¿no? Entonces, yo desde luego, si tenemos que hacer un planteamiento, y desde luego aquí sí podemos hablar de ilegitimidad sin ningún tipo de duda. Hay otra cuestión que también quiero poner, se busca el cumplimiento del pacto, porque al final lo que estamos hablando es del pacto, ¿no? El acuerdo segundo dice que el concejal no adscrito no puede ejercer derechos políticos atribuidos por la regulación aplicable a los partidos políticos. Por ejemplo, la designación de alcalde, mociones de censura, no puede participar en la Junta de Portavoces, no puede acceder a las asignaciones y medios económicos y materiales que se conceden a los grupos políticos, no percibirá ventajas económicas y materiales por el hecho de tener condición de no adscrito y no podrá mejorar su situación anterior al abandono del grupo político de origen. Este es el acuerdo número 2 de lo que tenemos firmado y esto se está cumpliendo en la actualidad. ¿Qué pasa con la situación en relación con el concejal que cuando se desvincula a su formación ya está cumpliendo funciones dentro del equipo de gobierno? Muy bien. Al respecto, 73.3 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia. ¿Qué aplicación tiene esta en nuestra jurisprudencia? Pues la sentencia de 27 de octubre de 2020, que lo que dice clarísimamente y fija como doctrina que el pase a la condición de concejal no adscrito como consecuencia o por razón de un supuesto transfugismo impide que se asuman cargos o se posibilite retribuciones que antes no ejercía o percibía o impliquen mejoras personales, políticas o económicas y quedaba excluida de esta limitación, por ejemplo, la incorporación a comisiones informativas. Es decir, en ningún caso se puede mejorar o se puede transar con la situación de mejora en atención a esta circunstancia porque cabría la posibilidad, eso sí, de atender a intereses personales sobrevenidos como consecuencia de afianzar determinadas posiciones. Esta situación tampoco se da. Es decir, nosotros estamos cumpliendo o se está cumpliendo el pacto tanto en el punto segundo como en el punto tercero, pues escrupulosamente. Ustedes tienen que asumir que esto es una democracia representativa y supone lo que supone. Y les digo, recuerden lo que pone o lo que refleja el acuerdo tercero, ¿no? Entonces, en fin, la cuestión es que nosotros no podemos inventarnos las cuestiones y entonces en el tema de los acuerdos decir que hay que retirar en virtud del pacto de antitransfugismo. El pacto de antitransfugismo dice lo que dice y desde luego se está cumpliendo su contenido. Otra cosa pues sería faltar a la verdad. Por el momento no tengo más que decir. Muchas gracias,